Continuando las clases de práctica profesionalizantes, vamos a ver a continuación la operación de roscado. La operación de roscado es una de las más importantes dentro de lo que es el mecanizado de piezas. La operación de roscado es muy utilizada y extendida su aplicación dentro del ámbito técnico. Puede llegar a suceder que en el desarrollo profesional de cada uno de ustedes como técnicos, en algún momento de su carrera tengan que ejecutar alguna operación de roscado. Las operaciones de roscado pueden ser ejecutadas de manera manual o con maquinaria, poder utilizar algún tipo de torno para fabricar rosca o terrajas. En el ámbito del montaje electromecánico, generalmente se roscan muchas cañerías y se conforman cañerías para el transporte de cables de potencia y cables de instrumentos a los distintos sistemas electromecánicos y de instrumentación de las plantas o instalaciones eléctricas. Por eso es importante que el técnico de mantenimiento conozca que un sistema de roscado, cómo ejecutar una rosca, qué tipo de roscas hay en la industria. El roscado es la operación de ajuste con la cual, mediante herramientas aptas, se labran unos surcos helicoidales de paso uniforme sobre la superficie exterior de un cilindro o tornillo o en la parte interior de un agujero o tuerca. En mecánica aplicada, el tornillo es considerado la máquina simple de uso más frecuente y nos permite, unir dos o más piezas, nos permite transformar el movimiento de rotación de un tornillo en otro de traslación. Acá podemos ver dos ejemplos. Tenemos un tornillo y una tuerca uniendo dos piezas. Y por otro lado tenemos un tornillo sin fin que gira y transmite el movimiento a una corona que gira en otro sentido. Acá podemos ver un claro ejemplo de cómo un tornillo sin fin transforma en movimiento el giro del mismo. Por otro lado, podemos ver que podemos ejercer una fuerza de tracción o de presión por medio de un mecanismo adecuado. Es para el caso de una morsa, podemos utilizar un tornillo para ejercer una fuerza de presión sobre alguna pieza para poder sujetarla. Y por otro lado, para guiar y regular instrumentos de medida. Acá nos referimos con esto al tornillo, por ejemplo, que se utiliza en el vástago de un micrómetro, que está solidario a un tambor. Recuerden que el micrómetro lo hemos visto en lo que es instrumentos de medición. Nos permitía tomar medidas en centésima y milésima de milímetros y utilizaba un tornillo muy preciso dentro del cuerpo que giraba y a través de un tambor nos indicaba la medida de la pieza en cuestión. Los tornillos y tuercas están conformados, por filetes. Estos filetes tienen distintas características como el paso, la forma del filete, el sentido de la rosca, las entradas, la posición, los diámetros y los sistemas de roscas. Vamos a ver cada uno. ¿Qué es el paso? El paso es la distancia en milímetros que media entre dos filetes. Es decir, que tenemos dos filetes, el paso es la distancia en milímetros. Acá podemos ver
Gráficamente, el paso nos indica la distancia en milímetros de una rosca. Hay varias formas de medir el paso de los filetes. Podemos utilizar lo que se denominan peines que ya tienen indicado, digamos, la rosca. Apoyando el peine sobre la rosca podemos tener la medida del paso, podemos obtener la medida del paso, o podemos ejecutar una medición mediante una regla metálica o con un calibre. Para los sistemas americanos, suponiendo que tenemos un calibre, podemos tomar una medida de 1 pulgada y dentro de esa medida de pulgada contar la cantidad de dientes. Eso nos va a estar indicando el paso de la rosca. Otra característica de las roscas es la forma del filete. Los filetes pueden ser triangulares, cuadrados, trapezoidales y de diente de sierra. Y también redondos. Los triangulares son los más utilizados. Cuando tenemos algún tipo de rosca cuadrada es porque generalmente tenemos que ejercer algún tipo de presión sobre alguna pieza. Por eso es recomendable utilizar roscas cuadradas o con dientes de sierra para ejercer presión sobre algún tipo de pieza. Las roscas redondas se utilizan para válvulas y bombillas eléctricas. En general pueden observar que las bombillas eléctricas tienen un tipo de forma de rosca redonda. El sentido de la rosca puede ser derecho o izquierdo. Generalmente las de derecha lo hacen en sentido de las agujas del reloj. La izquierda sería antihorario. ¿Por qué variamos el sentido? Puede llegar a darse, por ejemplo, que tengamos una hélice de algún tipo de elemento rodante. Puede ser una hélice de, por ejemplo, un ventilador. Si la hélice del ventilador gira en un sentido, la rosca tiene que apretar en el otro. Si no, la hélice se, digamos, se desenroscaría y, digamos, produciría algún tipo de daño. Otra característica son las entradas. Las entradas es la cantidad de filetes que podemos llegar a tener dentro de una rosca. Acá podemos visualizar en el gráfico una rosca con dos filetes, es decir, en gris pueden ver cómo uno de los filetes está construido sobre el cilindro, ¿no? Y en celeste pueden ver el otro filete. Podemos llegar a tener hasta 4 filetes en la misma rosca. A eso le denominamos entradas. Acá pueden ver en el gráfico un tornillo trapezoidal con 1, 2, 3 y 4 entradas. Otra característica son los diámetros. Podemos tener el diámetro exterior de la rosca, el diámetro medio de la rosca y el interior, el fondo de la rosca. El exterior corresponde a la mayor
dimensión que puede medirse en las roscas de tuercas y tornillos. El diámetro medio, llamado también diámetro del flanco, es la línea ideal que pasa por los dos puntos medio del filete. Bueno, el sistema de rosca se llama sistema a una clasificación de las roscas según los elementos y que se establece de la siguiente manera: por la forma de los filetes, por la sucesión de los diámetros, por el valor del paso de los diámetros. Internacionalmente tenemos adoptados varios sistemas de rosca. Esos sistemas de rosca son ampliamente utilizados como estándares. A continuación vamos a ver algunos sistemas como el sistema métrico, el sistema internacional ISO, el sistema Whitworth y el sistema SAE.